Pues muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos a la Iglesia Bautista Sunrise, a nuestro servicio de media semana. Ya aparece santuario aquí poco a poquito, hermanos, gracias a Dios. Voy a pedirles que se pongan de pie para cantar nuestro primer canto de esta tarde, 327, hallé un buen amigo. Nos dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y fue llamado el amigo de Dios. Hallé un buen amigo, número 327. En nuestros himnarios nos dice también Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hallé un buen amigo. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Que Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar. En casa de su Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por lo bueno que eres con nosotros, que nunca se nos olvide que nos has mostrado tu bondad y tu amor para con nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Dios, por este servicio, te pedimos por los cantos, te pedimos por la predicación de tu palabra, que todo lo que se lleva a cabo sea para honrarte y glorificarte. Te pedimos que nos ayudes a crecer, te necesitamos y pedimos por tu ayuda en esta noche, Dios, necesitamos de ti y te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Pasemos algunos minutos discutiendo algunos anuncios, hermanos, algunos eventos que están por venir para nuestra iglesia. Recuerden, hermanas, que este viernes y sábado es la conferencia de damas en la Iglesia Bautista de Zaguarita. Si tienen más preguntas acerca de eso, pueden hablar con la hermana Denise, pero este viernes y sábado la conferencia de damas en la Iglesia Bautista de Zaguarita. Para los varones, este sábado a las 9 de la mañana nos vamos a estar reuniendo aquí enseguida, hermanos, para
para nuestra reunión de varones. Vengas a disfrutar de un desayunito, una predicacioncita bíblica, un buen compañerismo con los varones de nuestra iglesia. Recuerden que va a ser un día de trabajo para que traigan guantes, traigan palas y pilas para ponernos a chambear. Entonces, la reunión de varones este sábado, hermanos, a las 9 de la mañana. También, no este viernes, pero el próximo viernes es nuestro día de evangelismo en los parques. Y lo que hacemos, hermanos, salimos a los parques aquí cerca. Hay veces que nos vamos al parque de aquí de Ebony Moody. Hay veces vamos al parque de Manzanita, ya casi llegando a la Irvington. Y si no hay mucha gente ahí, pues nos vamos a la Irvington, al Spectrum, y nada más pasamos tratados, invitaciones de nuestra iglesia, buscamos oportunidades para presentar el Evangelio, si Dios nos presenta con ese tipo de oportunidades también. Evangelismo en los parques el 4 de abril, no este viernes, pero el otro viernes. Entonces, recuerden, hermanos, que pueden estar viendo los diferentes eventos de nuestra iglesia también en la aplicación de nuestra iglesia, para que no se le pase ni un evento. Y recuerden que los eventos es nada más otra oportunidad, son oportunidades para nosotros crecer, oportunidades para nosotros seguir creciendo. Bueno, hermanos, pues antes de la predicación voy a invitarles una vez más que se pongan de pie para cantar nuestro siguiente canto. Solamente en Cristo es nuestro siguiente canto, 328. 328, dice Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. 328, hermanos, 328, solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14, y el verso 6, dice Jesús: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y una vez más, hermanos, es un canto corto en la primera estrofa, solamente en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. En San Juan 14, y el verso 6, dice Jesús: soy la verdad, soy el camino, también la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento y voy a invitarles a que me acompañen al Salmo 19 en esta tarde. Salmo 19. Vamos a seguir continuando, hermanos, con nuestro estudio los miércoles por la tarde. Estamos viendo el Salmo 19. Le hemos titulado a esta serie La revelación de Dios y la respuesta del hombre. Les recuerdo, hermanos, que la Biblia nos enseña que Dios se nos ha revelado, se nos ha manifestado. Dios quiere comunicarse con usted. Dios quiere comunicarse conmigo. Muchas veces en la vida cristiana uno piensa que
que Dios no me habla a mí, siento que Dios no me está hablando a mí, siento que Dios está más escondido que manifestado, más escondido que revelarme su verdad. Pero lo que pasa, hermanos, es que no es tanto que Dios no se nos ha manifestado, es que es necesario saber cómo es que Dios ha decidido comunicarse. Dios ha escogido varios métodos para comunicarse hacia usted y hacia mí. Y mucha gente piensa, bueno, que Dios no se está comunicando. No es eso, es que necesitamos que saber cómo. ¿Cómo es que Dios ha escogido hablarle a usted y hablarle a mí? Dios ha hablado. La pregunta es que si el hombre escucha la revelación de Dios y la respuesta del hombre. Y en esta serie vamos a estar viendo varias formas de que Dios ha mostrado su verdad para con nosotros. Entonces, y al final del Salmo, vamos a ver qué es nuestra respuesta. ¿Qué debe ser nuestra respuesta hacia la revelación de Dios? Noten conmigo, hermanos, empezamos a leer allí en el versículo número 1. Dice, al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Vamos a orar una vez más antes de la predicación. Padre, venimos delante de ti una vez más en esta tarde pidiéndote por ayuda. Te necesitamos, Dios, para entender este texto. Te pedimos, Dios, que al nosotros seguir escuchando predicación, que nos ayudes a buscar estas verdades y ayúdanos a aplicar estas verdades a nuestras vidas. Dios, te pido por ayuda en esta tarde, te necesito para poder predicar tu palabra. Te pedimos, Dios, que a través de esta predicación produzcas crecimiento espiritual en nuestros corazones. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, habíamos empezado a ver ya más en específico los versículos del 1 al 6. Y si se fija que en los versículos del 1 al 6, Dios nos está diciendo que Dios se ha revelado, Dios se nos ha manifestado primeramente por medio de su creación. El hombre al ver el diseño del mundo, el hombre al ver el diseño de la creación, del universo, del cielo, del sol, del diseño de lo alrededor de nosotros, uno ve la mano de Dios. Entonces, esa es una forma, no la única forma, pero es una forma de la manera que Dios se ha comunicado con usted y conmigo. Nosotros en nuestras conciencias sabemos que hay un Dios, pero el hombre trata de sacar argumentos para calmar nuestras conciencias. Y la persona con una conciencia calmada, pues no se va a sentir responsable hacia un creador. Pero Dios ha comunicado su palabra para con usted y para conmigo. Y la primera forma es que Dios ha revelado su gloria, su poder, de algunas cosas de lo que Él es por medio de su creación. Noten el versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, es decir, el cielo, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, nosotros le llamamos a este tipo de revelación de Dios, revelación general. Que estas palabras no lo asusten ni nada. Entonces Dios ha escogido comunicarse con usted y conmigo por medio de la creación. A eso le llamamos la revelación de Dios general. Pero a la Biblia, noten que más adelante vamos a estar viendo esto, pero en el versículo 7 y en adelante hay una transición
en donde el salmista habla mucho acerca del cielo, del sol y que el firmamento, pero luego en el versículo 7 nos empieza a hablar acerca de la ley de Jehová, la Biblia. Ahora estamos hablando de revelación específica. Yo no puedo saber necesariamente acerca del evangelio por medio de yo ver a los cielos. Al yo voltear para arriba, yo no veo el evangelio, yo veo que hay un Dios, hay un diseñador, el poder de Dios, pero por medio de la Biblia es que sabemos ya cosas más específicas acerca de Dios, el evangelio, quién es Cristo. Yo no puedo ver hacia arriba y saber el nombre de Cristo, pero sabemos el nombre de Cristo por medio de su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero habíamos visto la semana pasada, hermanos, y al nosotros continuar, vamos a ver una continuación de lo que empezamos a ver la semana pasada. Estamos viendo la revelación general de Dios. Y que no le asuste eso, nada más estamos hablando de la creación de Dios. La revelación general de Dios es la creación de Dios. Y habíamos visto, hermanos, que Dios por medio de su creación nos demuestra su poder, nos demuestra su diseño. Pero también veíamos que Dios por medio de su creación, Dios nos muestra su paciencia. Dios ha sido paciente con usted y conmigo. Dios tiene una paciencia incomparable. Usted y yo nos prendemos en 3 segundos. Nomás alguien me dijo algo, nos prendemos. La sangre, como que algo nos está pasando. Dios ha sido paciente con usted y conmigo. Seamos agradecidos con la paciencia de Dios. Noten que al cristiano ser paciente en un mundo incrédulo es algo de testimonio para el mundo, que somos diferentes en algo tan sencillo como ser pacientes. Pero porque Dios es paciente. Dios es paciente. Y veíamos eso en el versículo 2, que se nos dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Noten que cuando el incrédulo, hermanos, se acuesta para dormirse, perdió otro día para buscar a Dios. Ha malgastado un día para buscar a Dios. Bueno, ¿por qué Dios no lo busca a él? Dios ha buscado a todos, pero el hombre no lo busca a él. Dios se ha comunicado con todos y de eso estamos hablando, que Dios ha sido paciente con todos. Entonces, por medio de la creación vemos el poder de Dios, la paciencia de Dios. Un poco de resumen. Veíamos el poder de Dios, la paciencia de Dios, el alcance de Dios. Dice el versículo 4, por toda la tierra salió su voz. Ahora, vamos a ver el del versículo 2 al 4. Puede haber aquí unas frases que a lo mejor se nos hacen un poco confusas y las quiero aclarar. Noten el versículo 2. Un día emite palabra a otro día, hablando de los cielos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Y luego se nos dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Y luego dice, por toda la tierra salió su voz. Bueno, ¿salió su voz o no? Porque primero dice salió su voz y luego no salió su voz. No salió y luego sí salió. Pero entienda que la Biblia en este texto nos está diciendo que Dios se ha comunicado con nosotros por medio de su creación. La creación no tiene necesariamente no nos vienen palabras hacia nuestros oídos. Entonces, en el versículo 3 se nos dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Es decir, literalmente. O sea, cuando Dios le habla al incrédulo y a nosotros por medio de su creación, no sale una voz literal, no salen palabras, pero sin embargo, Dios ha demostrado con su creación su poder y su diseño. Y se nos dice que este poder y diseño y la gloria de Dios salió su voz por toda la tierra salió su voz. Y por eso es que veíamos acerca del alcance de Dios, el poder de Dios, la paciencia de Dios, el alcance de Dios. Vamos a ver más en específico el versículo 4 ahora. El versículo 5. Dice,
Perdón, 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Noten que los versículos del 1 al 3, Dios nos está hablando acerca de los cielos en general. Pero ahora, en los versículos 4, 5 y 6, Dios nos empieza a hablar acerca del sol en específico. Qué interesante que la Biblia nos está diciendo, noten que la Biblia nos está explicando cómo es que debemos interpretar lo que Dios nos quiere mostrar por medio de los cielos. Noten que el sol es un símbolo. Y en este texto, el sol, cada vez que usted vea el sol, es un símbolo de que hay gozo que se encuentra en Dios. Entonces, recuerden que estamos viendo cómo es que Dios nos ha comunicado su verdad con nosotros, que por medio de los cielos podemos saber cosas acerca de Dios, como veíamos su poder, su paciencia, su alcance. Pero también por medio del sol, la Biblia nos dice que es un símbolo de que hay gozo en Dios. Entonces, esta predicación, pudiéramos decir, este estudio, vamos a tratar mucho con qué significa algo tan básico como el sol. El sol es un símbolo de que hay gozo en Dios. ¿Cómo sé eso? Noten el versículo 4, la última frase. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra. Entonces, estamos viendo que los cielos en general, Dios nos ha mostrado su poder, su paciencia, su alcance. Pero específicamente por medio del sol, cuando nosotros dudemos de que hay gozo en Dios, dudemos de que Dios tiene poder. Hay veces en la vida cristiana, hay veces hasta en la vida de cristianos que ya han caminado con Dios por varias décadas. Hay situaciones en donde Dios va a permitir ciertas pruebas en nuestras vidas. Y algo muy básico, es algo muy básico y práctico, de que cuando nos entren dudas a nuestros corazones, dudas de que Dios de veras tiene poder, dudas de que de veras hay gozo en Dios, recuerden que la Biblia nos está diciendo que al nosotros ver la creación alrededor de nosotros, al nosotros ver hacia arriba y simplemente ver el sol, el diseño de las estrellas, el diseño de los cielos, son un recordatorio de que Dios sigue siendo Dios. Dios es el que mantiene todo hacia adelante. Dios es el que puso las leyes de la ciencia. Dios es el que puso las leyes de la física para que todo tenga su orden y continúe. Entonces, momentos cuando usted y yo dudamos del poder de Dios, del gozo de Dios, al nosotros simplemente y prácticamente voltear hacia arriba y ver hacia alrededor de nosotros, ver que sí hay poder en Dios, hay gozo en Dios. La Biblia nos está recordando que algo tan práctico como ver el sol, que nos recuerde de que hay gozo en Dios. Nos dice la Biblia en otro salmo, este es el día que Dios ha hecho y me voy a alegrar en ese día. Algo así dice el salmo, ¿verdad? Que este es el día que Dios es el que hizo. Cada día es una bendición de Dios. Cada día. Porque recuerden que usted y yo muchas veces pensamos que merecemos todo, pero no merecemos nada. Una de las cosas que nos trae alegría al cristiano es de veras reconocer que no merecemos nada. No merecemos santuario, no merecemos familia, no merecemos pastor, no merecemos iglesia, no merecemos trabajo, no merecemos carro, no merecemos terreno ni casa, y más que todas esas cosas, no merecemos la salvación. Y cuando vemos alrededor y vemos miles y miles de bendiciones,
debemos de decir gloria a Dios. Ahorita cantábamos, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Que ese sea nuestro modo de pensar. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y estamos hablando de esto, algo muy práctico. Cuando vengan dudas del poder de Dios, hay veces es posible creer en Dios, pero como que hay una duda de que tiene el mismo poder del Antiguo Testamento. Vemos historia tras historia tras historia y dudamos que ese es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Incluso hay personas que dicen que el Dios del Nuevo Testamento no es el Dios del Antiguo Testamento. Pero recordemos que el Dios del Nuevo es el Dios del Antiguo también. Entonces, al nosotros simple y prácticamente ver hacia los cielos, ver hacia el sol, son recordatorios del poder y del gozo de Dios. Y eso es lo que el salmista nos está diciendo. Entonces, veamos primeramente, noten en el versículo 5, noten, como esposo que sale de su tálamo. Entonces, el salmista, en los versículos 5 y 6, pues más bien nos introduce el sol en el versículo 4, pero en los versículos 5 y 6, el salmista nos va a dar dos ilustraciones. Muchas veces usted y yo necesitamos más que algunas palabras y Dios nos da figuras, nos da ilustraciones. Jesucristo siempre hablaba con parábolas. Entonces, en la Biblia misma, Dios nos da ilustraciones para más o menos tener una idea de qué es lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces, número uno, primero que lo importante de los versículos del 4 al 6, noten que estamos hablando acerca del sol. El sol representa el gozo que se encuentra en Dios. Obviamente sabemos que específicamente este gozo se encuentra en el Señor Jesucristo. Se encuentra en el Señor Jesucristo, obviamente por medio del Evangelio. Entonces, obviamente el cristiano, y a través de la Biblia, el cristiano que es lleno del Espíritu Santo, de medio de él va a fluir gozo genuino. El mundo trata de buscar gozo y lo trata de buscar en muchas fuentes vacías, pero sabemos que el gozo de veras se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. Produce gozo, y eso se puede ver en Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu, y uno de esos frutos es el gozo genuino que se puede encontrar solamente en Dios. Pero noten que en el versículo 5, la primera ilustración que se nos da es que el gozo que se encuentra en Dios pudiera ser como más o menos, y obviamente estas son nada más ilustraciones. Estas ilustraciones de gozo son para nosotros entender que hay gozo en Dios. Obviamente el gozo que se encuentra en Dios es un gozo más profundo que lo que se puede encontrar en este mundo. Pero Dios nos da ilustraciones para darnos una idea del gozo que se puede encontrar, más gozo que se puede encontrar en Dios. Pero la primera ilustración que se nos da de lo que el sol representa es el mismo gozo que un esposo tiene cuando sale de su tálamo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, la primera ilustración, pues se supone que debería de haber gozo el día de una boda. Y de eso es lo que el salmista nos está diciendo en el versículo 5. El sol, más bien, el gozo que el sol representa, pudiéramos decir que es el mismo tipo de gozo que se encuentra en el corazón de un novio, específicamente dice el esposo, en el día de su boda. Ahora, por la gracia de Dios, yo pude casarme hace 2 años. Hace 2 años, pues mi esposa y yo tuvimos nuestra boda. Nos casamos, de hecho, en el patio de su casa. En el patio de su casa, ahí fue donde se casaron sus papás. Entonces mi esposa quiso casarse en la misma parte donde se casaron sus papás, y ahí nos casamos hace 2 años. Y bueno, pues ya saben que en una boda el hombre tiene sus, no sé cómo se dice, sus chambelanes,
y la esposa tiene pues sus damas. Y pues yo me acuerdo, hermanos, que el día de la boda, obviamente tenía muchas emociones mixtas. Obviamente tenía un gozo y al mismo tiempo se me vino un miedo de la responsabilidad que tiene un esposo, que ahora voy a cuidar a otro ser humano. Duré años cuidándome a mí mismo y hacía lo que yo quiero y todo, y todavía hago lo que... no es cierto, no. Pero hermanos, y por la primera vez dije, voy a cuidar a otra persona. Y si algo falla aquí es mi culpa. Yo tengo la responsabilidad. Y se me vino como un miedo ese día. Me desperté y todos mis amigos se estaban alistando y todos, y yo, híjole, ¿qué estoy haciendo? Estoy bien contento, obviamente, y al mismo tiempo, Dios, necesito de tu gracia. Necesito de la gracia de Dios, de la responsabilidad. Pero había gozo, obviamente, había gozo. Yo desde que tenía 5 años, yo estaba listo para casarme. Yo estaba listo. Entonces, por la gracia de Dios, Dios es bueno. Y yo estaba, hermanos, pues ahí en el altar. Y pues aquí estaban, estaba el pastor Eleazar aquí enseguida. Estaban las damas, estaban mis amigos. Y no me importaba ninguno. ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? Bueno, pues primero pasaban los chambelanes, ¿no? Y luego pues con las damas. Bueno, el que sigue. ¿En dónde está mi esposa? Y fue, hermanos, en mi opinión, como una película. De ver, y no les miento. Se iba bajando el sol, hermanos. Se iba bajando el sol. Y vino mi esposa, agarrada de la mano con su papá, caminando hacia el altar. Y pude ver a mi esposa en el vestido blanco por la primera vez. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Esa es la ilustración que la Biblia nos dice. ¿Por qué estoy dándoles esta ilustración de mi boda? Porque es la ilustración que Dios usa. Dice, y como esposo que sale de su tálamo. Entonces, notemos que es una ilustración. Sabemos obviamente que el gozo que se encuentra en Dios es más que cualquier gozo que se puede encontrar en el mundo. Nada se compara a Dios. Y al rato vamos a ver eso en el versículo 10, en donde se nos dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Entonces, en otra predicación, al nosotros ir versículo por versículo, en el versículo 10, vamos a ver que la Biblia, Dios, el Señor Jesucristo, es más deseable que cualquier otra cosa en el mundo. Pero la Biblia nos da ilustraciones, porque sabemos, bueno, en esto hay gozo, en esto hay gozo. Sí hay cierto gozo que viene de esto y lo otro, pero Dios es más deseable que todas estas cosas. De eso se trata el versículo 5. Y como esposo que sale de su tálamo. Entonces, la primera ilustración que se nos da es que el sol representa el gozo de un novio en el día de su boda. El gozo que se encuentra en el novio en el día de su boda. Noten la segunda ilustración. Dice, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra. Ahora noten la segunda ilustración. ¿Cuál gigante para correr el camino? ¿Qué es el gigante que está listo para correr el camino? Estamos hablando de un corredor, alguien que juega carreras. Es lo que la Biblia nos está diciendo. Dice, a lo mejor, no sé si a todos les trae gozo de necesariamente correr, pero la Biblia nos dice que en el que juega carreras y él está jugando, hermanos, está compitiendo para ganarse el primer lugar. Nadie en realidad, hermanos, corre para ganarse el segundo lugar, el tercer lugar. Yo cuando jugaba fútbol, muchos dicen,
Bueno, pues hay diferentes videos, ¿no? En donde dicen, bueno, el papá que nomás quiere que su hijo se divierta en el juego. Yo no me quería divertir, yo quería ganar. Yo no me quería divertir en un juego de fútbol, yo quiero ganar. Yo quiero sentir la diversión de ganar. Ese era el tipo de diversión hay un cierto tipo de alegría, es lo que la Biblia nos está, un tipo de alegría que viene sobre el atleta. Tal vez diga usted, bueno, pues yo no sé ese tipo de alegría porque yo no soy atleta. Pero recuerden que son ilustraciones que la Biblia nos está dando, que hay un cierto tipo de gozo que se encuentra en el corredor, hay un cierto tipo de gozo que se encuentra en el novio en el día de su boda, pero recuerden que Dios nos está dando una ilustración, una figura, para nosotros comparar de que, o más bien, para saber que estos tipos de gozo no se comparan con lo que Cristo tiene para usted y con lo que Cristo tiene para mí. Pero sin embargo, estamos viendo que el sol es una figura, representa, es un símbolo de que hay gozo en Dios. Y recuerden que lo práctico de este estudio, de esta serie, de esta predicación, es que en momentos cuando vengan dudas del poder de Dios, de la creatividad de Dios, de que hay gozo en Dios, algo muy sencillo y práctico, es que al nosotros ver alrededor, Dios sigue siendo poderoso y sigue habiendo gozo en Dios. Más en adelante vamos a ver algunas cosas más específicas de cómo prácticamente, de cuando el cristiano no sienta gozo en su vida, ¿cómo es que puedo tener gozo? Porque muchas veces en la vida cristiana parece que no hay gozo. Entonces, ¿cómo es que puedo encontrar gozo? En el versículo 8, noten lo que se nos dice. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. La Biblia nos promete que en la Biblia, en los mandamientos que Dios nos ha dado, dicen, alegran el corazón. Alegran el corazón. Entonces, el sol es un símbolo del gozo que se encuentra en Dios. La primera ilustración, que el sol representa el gozo de un hombre, de un novio en el día de su boda. Número 2, el sol representa el gozo que se encuentra en el atleta. Yo me acuerdo, hermanos, que al yo estar en la prepa y en la middle school, a mí pues yo siempre jugué fútbol. Me encantaba el fútbol y de vez en cuando nos íbamos al parque en actividades de la iglesia y les daba una leccioncita al hermano Bustíos y al hermano Macías, porque amanecían adoloridos, pero pues yo amanecía normal. No, pero había veces, hermanos, en donde a mí me encantaba el fútbol. Me encanta el fútbol. Y pues había varios futbolistas que me gustaba ver y quería ser como ellos, pero había pero estamos viendo, hermanos, en específicamente que el tipo de atleta de que la Biblia nos dice es un corredor, el que corre un camino. Había un atleta, hermanos, que competía en las Olimpiadas, que se llamaba Usain Bolt. No sé si han escuchado de Usain Bolt. Es un atleta, hermanos, del país de Jamaica. Jamaica. Y este atleta, hermanos, es el hombre, de hecho creo que hasta ahorita, es el hombre más rápido del mundo. Es el hombre más rápido y a mí me encantaba correr. Yo era delantero, siempre fui rápido y me encantaba correr a mí. Me gustaba jugar carreras con adultos, con personas de mi edad, con todos. Pero Usain Bolt, hermanos, es el hombre más rápido de la tierra. Y de hecho, Usain Bolt, hermanos, él puede correr 23 millas por hora. 23 millas por hora. Póngase a pensar. 23 millas por hora es su velocidad. Puede correr 10 metros por segundo. Entonces, póngase a pensar en 10 metros. ¿Qué son
más o menos 10 metros en un segundo. Entonces, 40 yardas en 4 segundos más o menos. 40 yardas, 4 segundos. Entonces, a lo que voy es esto, Dios es el que nos está dando este tipo de ilustración. Y una persona que yo pienso al pensar en este tipo de atleta es en Usain Bolt. Creo que ahorita ya está jubilado, pero es o era el hombre más rápido del mundo. Y a lo que vamos es esto, hermanos, es que el propósito de estas ilustraciones es para recordarnos a usted y a mí de que el mismo gozo que se encuentra en una boda, el mismo gozo que se encuentra en un premio, en una carrera, el gozo que se encuentra en Dios es más que estas cosas. Y que es una forma práctica de acordarnos de que hay gozo en Dios, simplemente ver hacia arriba. Es algo muy práctico. Más en adelante vamos a ver algunas cosas más profundas de ahora de la Biblia. ¿Qué son algunos pasos? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué pasajes puedo leer cuando dudo de que hay gozo en Dios? Más en adelante vamos a estar viendo eso, pero les vuelvo a recordar que en el versículo 8 se nos dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hay gozo en Dios. Y recuerden que estamos viendo cosas prácticas. Entonces, vamos a repasar un poco, hermanos, de el texto de los versículos del 1 al 6. Porque recuerden que estamos viendo que Dios se nos ha comunicado por medio de su creación, por medio del diseño. La semana pasada hablábamos de que si yo entro a un bosque y veo un reloj, no voy a asumir, la persona normal no va a asumir de que el reloj vino del bosque ni de los árboles, vino de un relojero. Pero qué casualidad que ahora el incrédulo ve el diseño del mundo, pero esto no vino de un creador. Es un corazón duro que las personas tienen en contra de Dios. Entonces estamos viendo la revelación general de Dios. Y la Biblia nosotros le llamamos la revelación específica de Dios. Creación, revelación general. La Biblia, revelación específica, en donde vemos ya verdades más específicas acerca de quién es Dios. Entonces, en el versículo 1 veíamos acerca de que los cielos nos recuerdan del poder de Dios. En el versículo 2, los cielos nos recuerdan de la paciencia de Dios. El versículo 3 se nos dice acerca del alcance de Dios. En los versículos del 4 al 6 se nos recuerda de que hay placer o hay gozo en Dios. Entonces, prácticamente, recuerden que el propósito de una predicación, el propósito de un estudio bíblico, el propósito de sus devocionales, es ver este tipo de verdades en nuestro estudio. Ha habido veces en mi lectura bíblica, no sé si en la de ustedes, ha habido veces en mi lectura bíblica en donde leo y digo, no le entendía nada. No sé si seré el único. Y luego cierro la Biblia, bueno, pues pasé el tiempo con Dios. Pero entienda, hermanos, que en su tiempo de devocionales, haga el intento de perdida, cerrar su Biblia entendiendo de perdida una verdad, salga de su lectura bíblica con algo. Ese es el propósito. Cualquier persona puede hacer el ritual de abrir su Biblia y leerla. Pero recuerden que estamos tratando de sacarle jugo. Estamos tratando de aplicar estas verdades a nuestras vidas. Entonces, en una predicación, o esté enseñando o esté aprendiendo, el que está enseñando o el que está aprendiendo, sea en una predicación, sea en su lectura bíblica, sea en escuela dominical, en los grupos de crecimiento, haga el intento de perdida salir del edificio en esta noche con una verdad, 2 verdades, porque son las verdades que van a producir cambios en nuestras vidas.
No nomás es la acción de yo venir, pero al usted hacer la acción de venir a la iglesia, la acción de abrir la Biblia, trate de sacar algo. Porque entonces, y usted se va a dar cuenta que al usted buscar verdades en la predicación, diga usted, esta predicación estuvo confusa, esta lectura estuvo confusa, el grupo de crecimiento estuvo confuso. Trate de salirse con algunas verdades. Porque Dios no nomás quiere que sepamos y hagamos cosas, Dios quiere cambiarnos. Es un recordatorio. Dios quiere cambiarnos. Haga el intento de buscar este tipo de verdades en una predicación, en su lectura bíblica. Noten que en la predicación del predicador, se supone que el predicador simplemente él está declarando verdades que se encuentran en este texto. Y ojalá que a través de esta serie podamos ver que las verdades que estamos observando, mira, se encuentran en este versículo 2, esta verdad, versículo 3, podemos ver esto, en el versículo 4 se puede ver esto. Estamos viendo, haga de cuenta que la Biblia es un mapa. Es un mapa. Primero pasamos por el bosque del versículo 1, pasamos por el puente del versículo 2, nos salteamos el río del versículo 3. Es un mapa, agarrando y observando verdades. Entonces, les vuelvo a recordar que las verdades que nosotros vemos de este texto, vemos el poder de Dios, la paciencia de Dios, el alcance de Dios y el placer que se encuentra en Dios. La revelación general de Dios. Vemos el poder y vemos que hay gozo en Dios. Voy a volverles a recordar, hermanos, que en esta serie, en las siguientes semanas por venir, vamos a estar viendo, pues ya más o menos concluimos la revelación general de Dios, versículos del 1 al 6. En los versículos del 7 al 9, vamos a estar viendo, hermanos, en las siguientes semanas, vamos a estar viendo la revelación específica de Dios. Entonces, hay ciertas doctrinas. Esto es lo por venir en las siguientes semanas. Hay ciertas doctrinas acerca de la Biblia que es importante que usted y yo sepamos al ser cristianos. Y hay doctrinas importantes, doctrinas de la inerrancia, el hecho de que la Biblia no tiene ningún error. Pues, ¿qué tal esta contradicción? No tiene ningún error. Es lo que vamos a estar viendo, la inerrancia de la Biblia. Este tipo de doctrinas debemos saber. Desafortunadamente hay veces que sectas falsas, sus miembros saben más ellos de su doctrina falsa que muchos cristianos saben de la verdad. Usted y yo tenemos la verdad. Cristo no es una opción para personas, es la verdad. Es la única opción. Desafortunadamente los incrédulos se han convencido de que, bueno, pues está esta opción y ven las religiones como un buffet. Bueno, pues primero voy a ir acá y luego acá. Pero Jesucristo no es una opción, es la única opción. Y les animo que nosotros como cristianos tengamos corazones de aprender. Sea algo práctico, sea algo teológico, pero que tengamos corazones de aprender. Entonces, al nosotros en las siguientes semanas ver cercas doctrinas, vamos a estar viendo la doctrina de la inerrancia, la preservación. Entonces, todo lo que Dios hizo desde el primer siglo hasta ahora en el 2025, muchas veces pensamos que Dios vino y nos trajo la Biblia así nomás, con la pasta y todo. Hubo un proceso. En Hechos, cuando Pedro está predicando en el día de Pentecostés, la gente no tiene una Biblia así igual que usted y yo. Vamos a ver ese tipo de conceptos para que usted y yo, Dios crezca nuestra fe, nuestra confianza en la Biblia. Recuerden que el propósito de estas doctrinas de la Biblia es para que nuestra confianza en ella sea todavía más profunda. Yo tengo más confianza en la Biblia ahora que hace 10 años. Recuerden que en la vida cristiana nuestra confianza en la Biblia va a ir creciendo. ¿Es posible al ser cristiano creer
¿Más? Sí, ya creo. Es posible creer más, creer a más profundo, que nuestra confianza en Dios crezca, que nuestra fe crezca. Ese es el propósito de estas verdades. No nomás saber cosas, sino que al saber estas cosas las apliquemos a nuestras vidas y entonces ver un cambio genuino en nuestras vidas. Y al final vamos a estar viendo la respuesta del hombre. Podemos ver la respuesta del hombre en los versículos del 10 en adelante. Que entonces vamos a ver si Dios se nos ha comunicado a través de los cielos y a través de su palabra. Entonces, ¿cómo debe ser mi respuesta hacia Dios? Recuerden que Dios, que en las veces que usted y yo dudemos de que Dios me ha hablado a mí, muchas veces pensamos que yo me quiero acercar a Dios, pero Dios no se quiere acercar a mí. Necesitamos que entender cómo es que Dios nos habla, cómo es que Dios quiere comunicarse, cómo es que Dios se acerca, cómo. Esa es la pregunta. Entonces, al final, estaremos viendo la respuesta que el hombre debe tener. Pero de los versículos del 1 al 6, vemos el poder de Dios, la paciencia de Dios, el alcance de Dios y el placer de Dios. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta noche, dándote las gracias por la claridad de tu palabra. Tu Biblia es clara. Y Dios, tú nos las has dado para nosotros poderte conocer. Y tu deseo, Dios, es que nosotros nos acerquemos a ti y tenemos la confianza que tú te seguirás acercando, que tú vas a seguir acercándote hacia nosotros. Y te pedimos, Dios, que uses estas verdades, algunas verdades prácticas, algunas más profundas. Ayúdanos a usar estas verdades, Dios, en nuestras vidas y que seamos cambiados. Necesitamos ser cambiados y te pedimos, Dios, que te sigas manifestando en nuestras vidas. Te queremos ver, experimentar. Nosotros quisiéramos experimentar el gozo que tú prometes, el poder que tú prometes. Y Dios, te pedimos que por favor sigas usando estas verdades de esta predicación en las predicaciones por venir para hacer un cambio en nuestras vidas. Te necesitamos, te pedimos por ayuda, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos, vamos a pasar a un tiempo de acciones de gracias o peticiones. No sé si hay alguien, hermanos, que tenga una petición o una acción de gracias. Mamá. Como gustes. Gracias a Dios por estar aquí, pues siempre estoy aquí a esa casa que ya no soy visitante, que soy de casa, siempre. Ya ni tengo que decir, ¿verdad? Siempre vengo al doctor o algo de rutina, nada malo, gracias a Dios. Yo, respecto a lo que aprendemos, como ahorita de ser cristiana, pues yo en mi vida personal he experimentado algo muy bonito en mi vida porque yo fui a un viaje misionero a Moctezuma con mi esposo y un grupo de personas de la iglesia. Éramos 12 personas y había un grupo de personas de Boston que venían unos americanos y de ahí venían dentista, oculista, y el dentista pues pusieron un lugar así donde sacaban dientes, otro lugar donde hacían limpieza, otro lugar para limpiar, para el especialista de los ojos. Ellos anunciaron en todos los pueblos alrededor de Moctezuma que iba a ser gratis, anunciaron y todo. Yo no sabía, no estoy acostumbrada a andar en esos viajes misioneros, yo estoy conociendo cada día, voy aprendiendo y todo. Entonces dijo mi esposo, vamos a ir al viaje misionero y yo lo sigo a él, pues cada día aprendo cosas, ¿verdad? Y sí, nos fuimos.
sin saber, yo no sé porque David estaba viejita y todo, a él no le importa, él sube a toda la gente que quiera ir. Y yo digo, ay Dios mío, yo soy en el camino, y yo digo, la mujer somos muy diferentes al hombre. Y yo digo, ay, tengo que saber descomponer la vez, pero siempre él nos vamos a rogarle, nos vamos a Hermosillo y a él no le importa, en fe, dicen que está loco en la fe. La fe loca. No, sí es cierto, pues él tiene mucha fe. Y nos fuimos, y yo veía que en la sierra subir, me metía ahí el cambio, y yo volteaba y decía, ay Dios mío, no nos iremos a resbalar, pero pues yo decía, ay Dios mío, que yo soy muy nerviosa y todo, pero no decía nada, todos los hermanos muy contentos y todo. Pues hicimos un viaje muy bonito, y entonces llegamos allá y muy fachosos allá tomándonos fotos y disfrutando del viaje y todo. Hasta mi esposo mandó unas fotos a otros pastores y todo. Y resulta que apenas íbamos llegando allá y que ya no entró el cambio de la venta. Dijo, ay Dios mío, yo creo que ya tronó la transmisión. Pues sí, no. Ya no quiso andar y en la noche que estábamos orando, a mis casas se me salían las lágrimas, ay Dios mío, gracias Señor, porque tuviste misericordia de nosotros, y de veras Dios que es grande, porque llegamos allá con Él, y pues gracias a Dios que la vez no se nos devolvió en las sierra. corridas allá y todo. Pues sí, gracias a Dios nosotros seguimos contentos. Dijimos, Dios proveerá para devolvernos, a ver qué vamos a hacer. Pero mi esposo muy controlado, él andaba muy contento y tranquilo. Él luego habló con mi hijo Hermosillo, rentó una vez, y luego Dios proveyó para que todo él fue por nosotros el sábado. Nos salimos el martes de Santa Ana, regresamos el sábado, se acabó todo, y él madrugó mi hijo Pedro, nos fue a dejar a Santa Ana todos, luego ya se regresó a dejarla en Hermosillo y así fue el viaje. Pero lo más bonito que yo experimenté a pesar de esas luchas y pruebas es que yo no sabía cómo Dios, yo decía, Señor, úsanos en este viaje misionero. Yo no sabía cómo, pero llegaba la gente y otras dos muchachas de la iglesia se pusieron en un escritorio. Ellas recibían a las personas, ponían sus hojas y ellos pues decían limpieza, otra quiero ver al oculista, pero más abajo decían, y yo creo que esto también lo pueden experimentar otras iglesias, no sé, yo nunca había visto esto. Decía, ¿recibió a Cristo? Había una pregunta, ¿no? Entonces, más abajo, ¿quiere ir a la iglesia? ¿Quiere seguir el seguimiento? Nosotros, entonces a mí me habló una muchacha de Boston, una señora joven como de Miss, así más o menos. Ella me buscaba, y ya me senté con ella, y me dijo, vengas hermana, me hablaba, hablaba por inglés, pero ella hablaba un poquito español. Igual otra buscaba, había una enfermera, y así. Entonces nosotros los de Santana hicimos grupos que todos evangelizamos. Entonces yo con la hermana empezamos a hablarle de Cristo a la gente. Entonces yo lo hice todo a memoria. Yo hice el plan de salvación en memoria, o sea, todo. Empecé a hablarles y entonces la hermana empezaba, yo aprendí de ella y ella aprendió de mí, porque yo ya para que ella recibieran a Cristo, le decía, ahora viene lo más trabajoso, hágalo usted. Para ella, no, me dijo que por el lenguaje. Entonces yo les hablaba ya para terminar de Apocalipsis
Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, y todo lo hacía yo a memoria. Y la gente, yo les hablaba de Jesucristo, que cómo es el plan de salvación, y ellas todo hacían seguimiento. Llevamos, a mí me tocó experimentar, llevamos a los pies de Cristo a mucha gente en 4 días. Empezábamos a las 8 de la mañana y terminábamos a las 4 de la tarde. Y mucha gente, yo nunca en mi vida, yo no llevo los pies de Cristo, sinceramente que yo no llevo los pies de Cristo a la gente, como que yo decía, ese no es mi ministerio, porque no sabía, pero el Señor me enseñó y lo comparto, y siento un gozo. Mi esposo estaba muy contento de verme, que el Señor me estaba usando, y mucha gente contenta, receptiva. Toda la gente, hasta católicos, decían yo soy católica, y recibieron a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Me había comentado mi papá que llevaron a un grupo a Moctezuma, un pueblito, hermanos, y me había dicho que fue de gran bendición. Duraron ahí una semana más o menos. Era un viaje de 1 o 2 días y se convirtió en un viaje de 1 semana. Entonces, gracias a Dios por ese viaje misionero. Gracias a Dios. ¿Alguna otra acción de gracias, una petición que a lo mejor tengan? Estén orando por la familia Velasco, hermanos. Recuerden que la esposa falleció hace poco. Es uno de los misioneros que nosotros apoyamos. Entonces, estén orando que Dios les dé de su gracia a la familia Velasco. Hermana Gloria. Sí. Estemos orando, hermanos, por el personal de la hermana Gloria y por la vida espiritual de Tirso. ¿Alguna otra petición, hermana Erika? Personal. ¿Alguna otra petición, acción de gracias, hermana? Personal. Hermana María. Pondremos vidas espirituales. Dios también en sus oraciones. La semana que, como en los días mediados, vamos a ir con mi esposo apoyándonos como siempre, aunque me vean aquí, pero yo todo el tiempo cumplo con apoyarlo, y siempre estamos sirviendo al Señor allá en Santana. Pues vamos a ir a Hermosillo a llevar a un grupo de jóvenes, de la iglesia. Una conferencia. Okay. Nomás dice súbete. Sin transmisión o con transmisión, súbete. Si no hay otra petición, hermanos, o acción de gracias, vamos a dividirnos y concluimos con oración.